El tren, a muchos uruguayos les genera una sensación de nostalgia, hasta de emoción, porque muchos lo utilizaron durante gran parte de su vida. Un medio de transporte de pasajeros que conectaba cada rincón del territorio nacional con las capitales departamentales. La construcción de la vía férrea, que comenzó en el siglo XIX, fue una de las obras más grandes e importantes de la historia del Uruguay, con los ingleses a la cabeza de la realización del proyecto. Lamentablemente, el tren un día dejó de ser rentable, al menos eso es lo que cuentan, y lenta y paulatinamente fue desapareciendo. Sin embargo, ese medio de transporte que movilizó a tantas personas durante el siglo XX parece empecinado en no querer desaparecer del todo, y de forma silenciosa pero firme mantiene una frecuencia en el norte del país, que une las ciudades de Tacuarembó y Rivera. Motivo suficiente para llegar una vez más hasta esta zona. Si bien este tren de pasajeros no funciona con muchas frecuencias, sigue siendo una herramienta muy importante para personas que viven en zonas apartadas y que no cuentan con un vehículo propio para ir a la ciudad cuando quieran. Las mañanas que sale el tren, hay movimiento en la estación. Por un ratito cobra vida un espacio que supo ser, como en cualquier ciudad del interior, un punto muy importante para los habitantes. Para cualquiera que haya andado en tren, poder realizar aunque sea un tramo sobre los rieles de una vía en Uruguay es muy importante. Una vez más lo pude comprobar, sobre todo al llegar a una de las estaciones que forman parte de este recorrido. Gente que baja y vecinos que esperaban el tren para ir a la ciudad. Por un rato es como volver al siglo pasado. Estoy en la estación de Paso del Cerro, departamento de Tacuarembó, a 479 kilómetros de Montevideo, por la línea férrea, y la verdad que es una experiencia muy linda poder viajar un ratito en tren en un país que supo disfrutar de este medio de transporte que llegaba a cada rincón del territorio nacional. Diferentes circunstancias lamentablemente cambiaron drásticamente la realidad. Y más allá de lo pintoresco o lo folclórico, hoy en día, incluso en la actualidad, con muy pocas frecuencias y solamente en este tramo entre Tacuarembó y Rivera, muchos vecinos lo disfrutan literalmente. ¿Pero por qué? No solo porque es un paseo, sino porque sigue siendo un medio de transporte muy importante. Muchos niños y estudiantes lo utilizan viajando a la ciudad todos los lunes y regresando los viernes a cada una de estas localidades, y es una posibilidad realmente muy importante, por eso lo valoramos. Y bueno, la expresión de deseo de que se pueda ampliar algún otro tramo también, esta experiencia linda que se vive en esta zona del norte uruguayo.
mencionabas Paso del Cerro. Yo como tacuarembóense realmente hasta que no estuve en esta función conocía de la existencia de Paso del Cerro, pero no lo conocía. Hoy tengo el privilegio de visitarlo recurrentemente y bueno, lo que es Paso del Cerro, Laureles, Cañas. Y hay un interior profundo que es muy lindo ir, porque a veces uno se pierde o se olvida estando en la ciudad, estando en la actividad, en la rutina. Y cuando te escapás un ratito a eso, y más como tuviste la oportunidad de hacerlo tú, de ir en tren, llegar y ver lo que significa el tren para esos poblados, para esa sociedad, vaya si tiene un valor que el tren siga funcionando. Porque imaginarse a veces ómnibus o la conexión que puede haber para trasladar las cosas, para venir a la ciudad, no hay frecuencias de ómnibus. Y el tren sigue siendo el medio de transporte para esos destinos. Y bueno, poder vincularlo con el turismo y poder llevar también a esos poblados que van quedando pocos y que cada vez tienen menos habitantes, para que tengan actividad, para que puedan seguir subsistiendo. Creemos que el turismo puede ser una de las cosas que también los mantenga. En estos 17 años haciendo contacto he tenido la posibilidad de estar con verdaderos personajes del campo de nuestro país. Chico Artigas fue uno de ellos, a quien recuerdo cariñosamente de mi primera vez que estuve en pueblo Paso del Cerro. A modo de ejemplo de lo que eran las anécdotas del tren, comparto un minuto de aquella linda entrevista que un bastante más joven Eduardo Batista pudo hacer aquí. También a mi madre, cuando íbamos, ella siempre viajó a Florida, porque como era de allá, yo tenía ya 6 años seguramente, y ella se cobraba pasaje, de 6 años empezaba el pasaje. Y el guarda pregunta, el niño ¿qué la tiene? Bueno, y ella mentía, pero me decía a mí, si el guarda te preguntara, vos sí que tenés 4. Pues, y bueno, ¿a qué edad tenés botija? 4 años. Y guarda no se pasaba, sino más, pero no me cobraba. Pues yo no sabía, mi madre nunca me dijo por qué era. Y un día no llega una agrimensora allá, siempre pregunta, le gustó que yo andaba allí medio bandido, me pasó la mano, ¿qué edad tenemos? Digo, mire, en el tren tengo 4, pero acá en las casas tengo 6. Bueno, la particularidad que tiene este trayecto que une la ciudad de Tacuarembó con la ciudad de Rivera y que va pasando por varios pueblitos entre medio es que pasa por el único túnel ferroviario que hay en nuestro país, una obra imponente de los ingleses que ya superó los 100 años de su existencia y se encuentra en perfectas condiciones. Eso habla a las claras también de lo que fue esa obra allá a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que se extendió a todo el territorio nacional y que dejó legados como este túnel, al que le podría sumar perfectamente también los puentes del tren, de la vía férrea que hay en diferentes puntos del territorio nacional, atravesando ríos y arroyos, y que en muchos casos, sin el más mínimo mantenimiento desde hace décadas, todavía están en perfectas condiciones y se podrían utilizar sin mayor inconveniente. El túnel de Bañados de Rocha fue inaugurado en 1892. Tiene un largo de 200 metros, pero la curvatura hace que las bocas de entrada al túnel no se vean de un extremo al otro. Ha sido el escenario de varias películas y producciones publicitarias de diferentes productos. El film Corazón de Fuego usó este túnel como parte de la recordada película de producción uruguayo-argentina. ¡La mano de la cabeza!
Esto es dinamita, muchachos. ¡Ustedes ya mismo! Dale, tirá que volamos todo, dale. ¡Aborten! ¡Aborten! Dejo en claro que este viaje en tren que estoy realizando y mostrándoles forma parte de la actividad regular del tren de pasajeros en Tacuarembó y Rivera. Pero aprovecho mi visita y esta recorrida sobre rieles para mencionar que paralelamente a esta frecuencia regular, una organización de Tacuarembó ha desarrollado una propuesta denominada el Tren de las Sierras. En este caso, un paseo en tren a modo de excursión previamente contratada. Esa actividad ya se está realizando y tiene varios objetivos. Uno de ellos, llegar a comunidades rurales y potenciar el intercambio cultural entre visitantes y residentes. Justamente la idea es eso, rescatar todo lo social, la parte turística que tenemos acá en el departamento, muy lindos lugares como Valle Edén, Tambores, que son los primeros destinos que estamos visitando. Si bien al principio apuntaba mucho a la gente local, también después como que se empezó a abrir a otros lugares, a excursiones de otros departamentos, o sea que viene llegando a bastante gente, y si bien hemos podido hacer pocas, porque realmente con el tema del COVID nos ha trancado un poco, digo, la idea es poderlo abrir para todos. Eso fue uno de los objetivos que nos trazamos inmediatamente, asumimos la dirección de turismo de la Intendencia de Tacuarembó. Y en ese análisis o una evaluación primaria que hicimos, una de las potencialidades era justamente el tren. O sea, tenemos la mayor infraestructura férrea del país, está dentro de nuestro territorio. En el departamento de Tacuarembó hay muchas estaciones de tren, muchas que están en estado de abandono. Y bueno, empezamos a trabajar en distintas zonas para poder transformarlos en atractivos turístico-culturales. El Tren de las Sierras, como se llama, fue un proyecto que surge de la mano de emprendedores privados, con participación de AFE, donde ha sido muy atractivo, porque incluso muchos tacuaremboenses que son jóvenes y que por ahí nunca vieron el tren o nunca pudieron andar en tren, a partir de esta iniciativa se han hecho excursiones y bueno, muchos niños han podido viajar en tren, algo que por ahí antes era muy común y bueno, y hoy por hoy es prácticamente un privilegio de pocos uruguayos, ¿no? Pasear en tren es algo que se disfruta, entre otras cosas, porque los paisajes que se ven desde la vía férrea no son los mismos que se contemplan desde las carreteras. El trazado de la vía por el departamento de Tacuarembó es un claro ejemplo de ello, ya que el tren atraviesa lugares donde solo vehículos 4x4 pueden transitar, incluso en la actualidad. En parte revivir para la gente mayor, por ejemplo, que antiguamente era su única forma de que tenía de transportarse para ellos, ¿no? Digo, que esa misma gente pueda poder revivir, digo, lo que era viajar en tren, mostrarle a sus hijos, a sus nietos, como lo hacían también, y para otros es la primera vez tener esa oportunidad de aprovechar lo que tenemos acá en el departamento, que es el paseo en tren. Sí, nosotros pensamos que el tren es un acervo cultural que pertenece al Uruguay ya del siglo XIX-XX. Nosotros tenemos una empresa, Ferrotur, que lo que promueve es el turismo interno rural, y en ese ámbito pensamos que por las bajas barreras de entrada y salida que promueve el turismo, especialmente lo estamos viendo ahora en la época ya, podríamos decir post pandemia, no solo por la cantidad de gente que se mueve, sino por las posibilidades de que distintos entornos rurales, vamos a decir, ofrezcan su cultura, sus tradiciones, su modo de vida, su gastronomía. El tren turístico en Tacuarembó une la capital departamental con otro ícono de esta región, Valle Edén, una estación vinculada a una de las historias más uruguayas, la de Carlos Gardel. El lugar se popularizó desde el siglo pasado por albergar el museo en honor precisamente al cantante más famoso e importante del Río de la Plata. Y aunque la polémica sobre el lugar de nacimiento de Gardel entre Uruguay, Argentina y Francia siempre estará instalada, en el Museo de Valle Edén se exhiben documentos que acreditarían la nacionalidad uruguaya del cantante. La estación cobra vida nuevamente cuando llegan los turistas, como también cobran vida los vagones, abandonados a través de la intervención de un artista local, que está realizando en ellos una serie de trabajos relacionados a Gardel y a paisajes típicos de la región.
sí, Valledén, qué rinconcito acá del norte, sí, de Tacuarembó, Valledén. Así que bueno, estamos haciendo esta intervención artísticamente en uno de estos vagones, que es una reliquia, claro está, así acá que está hace ya un par de añitos que está acá en estas vías, y bueno, lo estamos embelleciendo un poco más, dándole color. La idea surge a través de Dirección de Turismo por parte de Marcelo Crespi, donde tuvimos una charla ahí como para ver qué podíamos hacer, de una manera intervenirlo justamente artísticamente. Y bueno, después le planteo también cuál sería el fin de las obras, donde bueno, después con el Ejecutivo, con el Intendente Wilson Esquerra, aprueban el proyecto, y bueno, aquí estoy realizando esta serie de murales que tienen que ver con Valledén y sus alrededores, ¿verdad? Con puntos más específicos, parte de la historia también de Gardel, un poco de flora y fauna, y bueno, por ahí viene un poco la mano de cada de estas piezas que van a ir encontrando alrededor del vagón. Valledén es otro espacio que se disfruta mucho. Es una postal clásica, con alojamientos turísticos y entretenimientos en sus alrededores. Y ahora también hasta una comunidad que ofrece alojamiento a cambio de trabajo. Tierra Viva es un espacio donde su propietaria, Mabel, le ha dado la posibilidad a muchos visitantes que pasan diferentes periodos de tiempo allí, aprendiendo, compartiendo conocimientos, intercambiando culturas. Un verdadero contacto con la naturaleza, de personas de diversas nacionalidades que han pasado en algunos casos varias veces por este lugar, trabajando en las tareas de mantenimiento del espacio o cosecha de alimentos a cambio de poder quedarse allí. Esta es una modalidad que cada vez se utiliza en más lugares de estas características. La historia del lugar, la cultura, la naturaleza que rodean Valledén hacen que este sea otro patrimonio nacional. Cualquiera de ellos, ¿no? de estos ámbitos en los que me muevo, en los que hoy en día bueno, es mi vida, es parte de lo que vivo también, me ha regalado, me ha obsequiado muchas cosas, muchas alegrías, muchos momentos, personas, lugares, y poder combinar lo que es el arte con la naturaleza y bueno, y sentirme, bueno, me he sentido en muchas ocasiones con mucha emoción, de cierta forma en plasmar por ahí algún paisaje, de generarme cosas muy internas, ¿verdad? Entonces sí, eso me ha dado muchas alegrías. Los trenes de pasajeros ya no viajan en Uruguay tanto como a muchos nos gustaría. Pero por lo menos en esta parte del norte del país, todavía hay quienes lo pueden usar y disfrutar. Al compartir este trabajo, también expresamos el deseo que estas ideas que mantienen el tren sobre los rieles perduren en el tiempo.